Hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 15 de enero, jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día jueves con la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ben-Ezer, y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados, y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres, no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofní y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Es verdaderamente profundo lo que nos cuenta la primera lectura que estamos haciendo en este día jueves, continuando con la lectura del libro del profeta Samuel, porque vemos efectivamente cómo Israel, en apariencia, confía en el Señor para la batalla. Y sin embargo, a pesar de que continuamente vemos cómo el Señor apoya a Israel en este tipo de enfrentamientos, cómo ha liberado a Israel del poder de Egipto, cómo ha hecho que entraran en la tierra prometida, lo que sucede aquí llama mucho la atención. Llevan el arca de la alianza, confiando, tenemos el arca de la alianza entre nosotros. ¿Cómo vamos a ser derrotados? Y sin embargo son derrotados, y no solo eso, sino que el arca de la alianza es capturada, y además los hijos del profeta Elí mueren, que eran los que habían llevado el arca de la alianza. ¿A qué reflexión nos tiene que llevar esta lectura? A una reflexión muy sencilla. Yo puedo usar las cosas sagradas, pero no estar haciendo un acto de confianza en Dios. Yo puedo utilizar cosas sagradas y no estar haciendo la voluntad de Dios porque no estoy confiando en el Señor. ¿Cuándo se da esto? Cuando una persona utiliza las cosas sagradas como amuleto. Como si el solo hecho de utilizar una imagen sagrada,
un crucifijo, un rosario, la imagen de un santo, esto fuera a cambiar mi suerte. ¿Esto qué es? Esto es el uso de supersticiones y amuletos. Y esa no es la fe del verdadero creyente. Todos los objetos sagrados van a significar efectivamente una protección. Los sacramentos y los sacramentales son protección para el creyente, por supuesto que sí, utilizados con fe, utilizados con confianza, no utilizados como métodos de superstición. Te pongo un ejemplo clarísimo. Una persona cree que está protegida porque se cuelga en el cuello el rosario, pero nunca reza el rosario. Nunca acude a la oración pidiendo al Señor verdaderamente. No, es que yo ya tengo el rosario puesto, ya con eso me protejo. Ahí no hay una verdadera fe. Ahí hay una superstición, pero además una superstición utilizando un objeto sagrado, un objeto que debía ser utilizado para lo que ha sido creado. El rosario, ¿para qué ha sido creado? Para poder llevar las cuentas en el rezo del rosario. Y entonces me estoy separando de la confianza del Señor. Fijémonos en los elementos que nos ofrece la lectura. Los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel. Acampan unos en un lado y otros en otros lados, y los filisteos se ponen en orden de batalla. Se traba el primer combate y los israelitas fueron derrotados. Y entonces los ancianos de Israel se preguntan por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos. ¿Por qué ha permitido esto Dios? ¿Por qué ha permitido Dios este mal? Bueno, en primer lugar, porque no han actuado de acuerdo a las órdenes del Señor, no han actuado con fe y siguiendo efectivamente los mandatos del Señor. Y ante esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha permitido que nos derrotaran los filisteos? No hacen un razonamiento profundo que los encamine a vivir verdaderamente en la confianza del Señor, sino que creen que la solución va a ser un acto externo. Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. No hay un momento de reflexión sobre los pecados que están cometiendo. No hay un momento de reflexión para decir, bueno, pongámonos en oración, alabemos al Señor, mostremos nuestro amor a Dios, cambiemos nuestros malos comportamientos. No, es solo la utilización del arca de la alianza, este objeto sagrado, ¿como qué? Como objeto de superstición. Fíjate qué tremendo que es esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del objeto más sagrado de Israel. Del objeto más sagrado de Israel. No estamos hablando de cualquier otra cosa. Estamos hablando del arca de la alianza. Esa que contenía las tablas de la ley. Y por tanto, ese objeto que había tenido mayor cercanía con Dios que cualquier otro. Y el Señor ha mostrado cómo está su presencia en medio de los israelitas a través de esta arca de la alianza, a través de este objeto, que es un objeto material, sí, pero que el Señor ha convertido en un objeto sagrado y por el cual manifiesta su cercanía con Israel, pero no lo están utilizando del modo debido. Oye, esto nos muestra cómo nosotros podemos tomar incluso lo más sagrado y mal utilizado no nos va a servir. ¿Cuál es el objeto más sagrado? ¿Qué es lo más sagrado que tenemos en el mundo? La Santísima Eucaristía, la comunión. No hay nada más sagrado en este mundo, no hay nada más valioso en este mundo. No hay una presencia más cercana de Dios, sino es justamente en la Eucaristía. Si una persona está en pecado mortal
y sabe además que está en pecado mortal y que por tanto se tiene que confesar antes de comulgar. Pero dice, no, pero es que yo necesitaba urgentemente comulgar porque necesitaba yo sentir la comunión. Sí, hermano mío, pero resulta que no lo estás haciendo debidamente. Esa comunión no te va a significar un bien, porque no la estás recibiendo de la manera debida. Tenías que estar bien confesado. No tenías que tener pecado mortal. Imagínate cuando lamentablemente escuchamos que una persona se lleva la hostia a su casa para sentirse protegido. Y lamentablemente yo he tenido que escuchar este tipo de historias. No, me la metí a la boca, me fui, me la llevé, la puse en la casa para que me protegiera. No estoy utilizando la Eucaristía como es debido. ¿Qué protección voy a recibir de Dios entonces si estoy rechazando a Dios? Estoy rechazando sus mandatos. Qué bonito profundizar y darnos cuenta cuánta bobería hay en el mundo, en el campo de las supersticiones. Y muchas personas católicas se lo toman de una manera superficial. No, yo no es que confío en esto, pero igual lo hago. Fíjate en la cantidad de locuras que hacen para Año Nuevo. Todo acto de superstición en Año Nuevo, ¿qué es? No, es una bromita. Bueno, hermano mío, cada uno de nosotros toma la decisión de dónde pongo yo la confianza. El Señor jamás me ha mandado hacer ningún acto de superstición. Y peor, utilizar las cosas sagradas como superstición. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hemos leído en los últimos días del tiempo de Navidad esta lectura, pero no en el Evangelio de San Marcos, sino en el Evangelio de San Mateo, con algunas diferencias que son sumamente importantes, porque Marcos va a puntualizar algunas cosas que Mateo no. Primera cosa importantísima: se le acerca a Jesús un leproso. San Mateo nos decía que él hace un acto de fe, diciéndole hijo de David. San Marcos no entra en este particular, pero ya vemos que es muy llamativo que el leproso se acerca a Jesús. ¿Y por qué es llamativo? Porque los leprosos tenían prohibido acercarse a las personas para no exponerlos a un contagio. Por eso es que los leprosos tenían que vivir separados de la comunidad. Se acerca con profunda fe y con profunda devoción. Se acerca con verdadera confianza a Jesús. Devoción que se manifiesta en primer lugar porque el leproso suplica de rodillas. No es cualquier súplica. Es una súplica devota. Es una súplica profunda que reconoce a Jesús verdaderamente por quien es. Se pone de rodillas. ¿Por qué? Porque está reconociendo a Jesús como el Señor. Y además de esto, las palabras
denotan efectivamente ese reconocimiento de quién es Jesús. Si tú quieres, depende solo y absolutamente de tu voluntad. Imagínate yo acercándome con una enfermedad a cualquier persona y diciéndole, si tú quieres, tú me puedes curar. Aquella persona me dirá, no, mira, por más que yo quiera, no tengo el poder. Yo no puedo simplemente porque yo quiero. Este leproso está reconociendo el poder de Jesús, un poder que le pertenece solamente a Dios. Entonces ese si tú quieres es tan profundo, tan maravilloso. Si tú quieres, puedes curarme. Tiene además otra connotación. Tiene la connotación de aceptar la voluntad de Dios. No que se haga mi voluntad sino la tuya. Yo estoy dispuesto a sanar, pero sobre todo estoy dispuesto a recibir lo que Dios quiere, a que se haga la voluntad de Dios. Jesús nos dice que se compadeció de él. Qué bonito es escuchar cómo Jesús no actúa en primer lugar, sino que llena su corazón de compasión y hace un acto compasivo. Extiende la mano y lo toca. Es tan importante esto, es tan profundo y tan hermoso. ¿Por qué? Porque es el acto de cercanía, es el acto de cariño, es el acto de amor del Señor, que no tiene miedo de tocar al leproso, que no tiene miedo de estar cerca. Qué bonito es recordar cómo desde el pecado original es Dios el que sale al encuentro del hombre. A pesar de que el hombre ha pecado, Dios sale al encuentro del hombre. Por más grave que sea mi delito, por más grave que sea mi pecado, por más monstruoso que sea mi comportamiento, el Señor está dispuesto a acercarse y a tocarme. No es Él el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Qué bonito es decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a ser tocado por ti. Tocado en lo más profundo de mi ser. Y de ahí le manifiesta su voluntad. Sí quiero. Sana. Sí quiero. Y como quiero, ordeno que sanes. E inmediatamente se le limpió la lepra, se quedó limpio. Es un milagro inmediato. Pero aquí empieza la segunda parte del Evangelio. Porque hasta este momento lo que hemos visto es la sanación de este leproso con este acto profundo de fe. Pero inmediatamente Jesús le mandó con severidad. No de cualquier modo. Severamente. No se lo cuentes a nadie. Anda, preséntate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley de Moisés. Qué bonito es como el Señor manda a cumplir la ley de Moisés. Si un leproso ha sido sanado, tiene que presentarse, ofrecer para su purificación lo que ha prescrito Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho. Es decir, lo va y lo divulga por todos lados. A pesar de que Jesús le había dicho con severidad que no se lo diga a nadie. ¿Qué tiene de malo que comente y que diga? No tiene en sí nada de malo. ¿Acaso nosotros no tenemos que manifestar la gloria del Señor? Claro que tenemos que hacerlo. ¿Acaso no podemos reconocer los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Claro que podemos y debemos hacerlo. Por supuesto. Pero en este caso particular, el Señor le dio una orden severa y no la quiso cumplir. No es el mal de comunicar la grandeza de Dios y la sanación que ha recibido. Es ir en contra de las órdenes de Jesús, porque Jesús sabía efectivamente que era lo que iba a pasar, que hay una consecuencia de ese acto.
que por más que es un acto bueno, no está haciendo nada malo, pero no ha seguido las instrucciones. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona como consecuencia que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Y qué nos muestra entonces? Cómo ha prevalecido en este hombre su propia opinión. Delante del mandato del Señor, pero es que a mí me parece buenísimo, buenísimo. Qué importante es darnos cuenta que yo no puedo manejar mi vida solo de acuerdo a lo que a mí me parece. Que tengo que pedirle al Señor tener los oídos bien abiertos para escuchar sus mandatos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.